Entonces ahora hemos llegado a un punto crítico de la clase. Ya vamos a entrar en el concepto de estadística inferencial. Ya, o sea, la parte de la estadística que busca que de los datos de una muestra que se ha tomado representativa y significativamente se extrapolen los datos a una población. Esta es la parte crítica, ¿ya? Entonces, la estadística inferencial, primero tenemos que quedar claro que depende de las hipótesis que se hagan. Entonces, la estadística inferencial requiere previamente el marco lógico de qué hipótesis se está tratando de llevar a la matemática. Entonces, recuerden de nuestra clase de epidemiología que hay hipótesis de investigación y hay hipótesis estadísticas, ¿ya? La estadística inferencial necesita primero ver de qué hipótesis de investigación viene. Por ejemplo, las hipótesis descriptivas son aquellas que solo evalúan una variable, nada más. Las hipótesis correlacionales lo que buscan es demostrar si A tiene algo que ver con B. Hay alguna correlación entre A y B. ¿Correcto? Podemos decir que es mayor o que es menor. Las hipótesis de diferencia lo que quieren demostrar es que si un grupo es igual o diferente de B. Y las hipótesis de causalidad quieren demostrar que A causa B. Entonces, en función de esa data que está viniendo, o sea, de esa instrucción que viene la hipótesis, es que se van a plantear ciertos test estadísticos, ¿ya? Ciertos test estadísticos. Muy bien. Recuerden que estas hipótesis correlacionales de diferencia y causalidad son hipótesis analíticas, mientras que esta es hipótesis descriptiva. Se entiende que es analítica porque participan dos variables. En cambio, la descriptiva, una variable. Bien. Sin embargo, recuerden también esto, las hipótesis de investigación son conceptos, temas, frases, mientras que las hipótesis estadísticas son operaciones matemáticas, menor, mayor, igual. O sea, yo tengo que llevar las frases a operadores matemáticos. Entonces, una cola es cuando voy a hablar mayor o voy a hablar menor. Y dos colas cuando es igual o cuando es diferente. Entonces, el operador igual es dos colas en estadística y mayor o menor una cola. ¿Entendieron? Entonces, esa es la clasificación de las hipótesis. Ahora vamos a ver cuáles son las herramientas de inferencia que yo voy a utilizar. Entonces, la primera gran herramienta de diferencia es el intervalo de confianza. El intervalo de confianza. Entonces, cuando yo quiero calcular un estadístico de la muestra, uno solo, lo quiero extrapolar a un parámetro poblacional, ¿no es cierto? Entonces yo voy a crear un intervalo de números en función de lo que calculó el estadístico, pero mi objetivo es que en ese intervalo de números, en algún lugar, caiga el parámetro. ¿Me entienden? Entonces, cuando yo quiero estimar un estadístico, un parámetro, uno solo, puedo hacer una estimación puntual, simplemente decir el estadístico es igual al parámetro, pero nadie me va a creer eso porque así no es. O puedo hacer una estimación por intervalo de confianza. O sea, puedo decir el estadístico más menos tanto, en ese intervalo puede que esté el parámetro. Eso sí me van a creer. Entonces, para yo hacer ese más menos y para hacer esa ecuación, yo necesito entender qué es una estimación por intervalo de confianza. Entonces, lo primero que tienen que recordar o entender es que el intervalo de confianza es un conjunto de valores. Primer concepto. O sea, son valores que van de acá hasta acá. Es un conjunto de valores. No es un solo valor, son varios. Segundo concepto. En ese conjunto de valores se estima el parámetro poblacional. O sea, en algún lugar de esos valores trato de estimar el parámetro poblacional. Pero, esto es lo más importante, lo que yo utilizo para esta estimación es indicar el error alfa y el error beta. O sea, tiene que estar el error alfa y el error beta. Por eso la ecuación es súper sencilla. El intervalo de confianza es igual al estimador más menos el error alfa por el error beta. Eso es el intervalo. El alfa por el beta, el zeta por el beta. ¿Está claro? Entonces,
El error alfa, como ven acá, ¿cuánto es el error alfa que aceptamos como máximo? 5%. Eso se conoce como significancia de la prueba. Y por lo tanto, si el error alfa es 5%, la confianza es 95%. Es 1 menos alfa. Entonces, el error alfa que estoy dispuesto a asumir como máximo es del 5%, que es lo mismo que decir que la confianza que estoy llegando es del 95%. Y como les expliqué hace unos minutos, si lo que arbitrariamente hemos quedado en la curva de Gauss es que lo normal es el 95%, entonces ese alfa, que es el 5%, que es la significancia, lo voy a poner como mi error tope alfa. Punto. ¿Ya? Pero ahora, profe, me falta el otro, el beta. ¿Qué es el beta? Bueno, el beta, chicos, este es el famoso error estándar de la media. El error estándar de la media. ¿Ya? Acá sí vamos a volar un poquito, pero les voy a explicar. ¿Ya? El error estándar de la media. El error estándar de la media, famoso error estándar de la media, eso es un valor de dispersión, ¿ya? Que se calcula en función del teorema del límite central. O sea, el teorema del límite central me sirve como marco teórico para poder llegar a esta conclusión matemática. O sea, yo he llegado a esta conclusión matemática basado en el teorema del límite central. Y el teorema del límite central considera el error alfa por un lado y el error estándar de la media, que representa el error beta, por otro lado. Y eso lo calcula en base a cualquier estadístico. Y se arma un intervalo de confianza. ¿Ya? Entonces, esto que les he explicado es la matemática detrás de un intervalo de confianza. Ahora, ¿cuáles son las condiciones? No todo en tu vida puedes meterle intervalo de confianza. Primera condición, tiene que ser un solo estadístico. Yo no puedo hacer un intervalo de confianza para varios estadísticos a la vez. Tienes uno por cada estadístico. Luego, la condición principal, el parámetro poblacional tiene que venir de una población normal. O sea, si la población de origen de la muestra no sigue una distribución normal, su parámetro, yo no puedo concluir usando el teorema del límite central, porque no puedo utilizar el error alfa de Gauss, porque para usar Gauss tiene que ser una curva normal. ¿Ven la primera condición? Y la segunda condición, profe, tiene que conocer la varianza. ¿Por qué? Porque el error estándar de la media se calcula con la varianza dividido entre la muestra. O sea, si yo no sé la varianza, no voy a calcular el error estándar de la media. Entonces son dos condiciones obligadas. La varianza y que la población sea normal. ¿Entendieron? Ya. Finalmente, recuerden que la interpretación de un intervalo de confianza siempre es probabilística. O sea, tu interpretación está basada en cuánto alfa te has puesto. Si me he puesto 5 de alfa, entonces tengo 95% de probabilidad de estar en lo cierto. Nunca es 100% certero. ¿Ya? Y finalmente, un concepto importante, la precisión del intervalo de confianza está en función de la amplitud del intervalo. Si tu intervalo es más grande, es menos preciso. Si es más angosto, es más preciso. ¿Está claro? ¿Entendieron? Bacán. Entonces, cuando el intervalo de confianza se hace en pruebas de dos colas, los iguales, entonces se corta así en cada lado y quedaría 2.5 en cada cola, lo que al final suma el 5%, ¿no? Pero si el estudio fuera mayor o menor, se haría solo una cola y en esa cola sí quedaría el alfa completo, que es el 5%. Así que eso que están viendo ahí representa simplemente el abordaje matemático, dos colas o una cola. Pero como en todos el alfa o lugar de rechazo del error es 5%, quiere decir que la zona de no rechazo o de éxito es el 95%. Es la confianza. La confianza. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto que parece más o menos complejo, en verdad se entiende mejor cuando hacemos o les explico el teorema del límite central. ¿Ya? Entonces, miren, el teorema del límite central.
Entonces, supongamos que yo tengo una población, esta es una población que tiene una distribución normal, como ven ahí, y yo conozco su varianza poblacional. Tengo los dos condicionantes, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, supongamos que esta población tiene 100 sujetos. Ahí están tus 100 sujetos. ¿Listo? Entonces, yo te pregunto, ¿cuántas muestras puedo sacar de estos sujetos? Supongamos que la muestra que quiero sacar es de 10 personas. ¿Correcto? De 10 personas. ¿Ya? O mejor dicho, la muestra que quiero sacar es de 100 personas. Y la población que tengo acá es de 10.000 sujetos. ¿Ya? Es un ejemplo. Entonces, yo puedo sacar una muestra de 10 personas, de 100 personas acá hay 100. Luego puedo sacar otra muestra de 100 por acá, hay otra curva. Puedo sacar una muestra de 100 acá, hay otra curva. Y así otra de 100 por acá. Y así puedo hacer infinitas veces. No, pues no es infinito. Es hasta llegar a todas las combinaciones posibles de 100 muestras o de 100 personas por muestra de 10.000 de población. Es una combinatoria. Entonces, lo que dice el teorema del límite central es lo siguiente. Mira, el teorema del límite central dice lo siguiente. Si yo sumo todas esas probabilidades, las voy juntando, todas esas muestras las voy juntando. Me están viendo lo que estoy haciendo, ¿no? Bueno, está saliendo medio feo, pero la idea es la misma. Estoy juntando todas las muestras posibles que he podido sacar de mi muestreo de 100 en 10.000. Entonces, lo que dice el teorema del límite central es que si todas las muestras han sido sacadas de la misma población, cuando yo las sume a todas, voy a terminar teniendo una distribución de probabilidades muestrales muy parecida a la población. O sea, esta mi curva, que la voy a llamar A', es una curva muy parecida a la curva A, que es de la población. Ese es el teorema del límite central. Por lo tanto, cuando yo calculo un estadístico de prueba E, de cualquiera de estas muestras, entonces yo voy a poder armar este conglomerado de muestras siempre y cuando a cada lado use como dispersión el error estándar de la media. Ese es el teorema. Y el error estándar de la media, como les dije, es la varianza dividido entre la población, entre la muestra, que es lo mismo a decir la desviación entre la raíz de la muestra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el error estándar de la media representa a ese famoso error al cuadrado del muestreo. ¿Ya? A ver, profe, ¿cómo es eso? Ya me estoy perdiendo. ¿Se acuerdan hace un rato que les enseñé que el tamaño de la muestra es igual al z al cuadrado por la varianza al cuadrado entre el error al cuadrado? ¿Se acuerdan? Ya. Entonces miren, ahora hagan esto. Despejen el error. Suben y el n baje. Entonces el error al cuadrado es igual al z al cuadrado por la varianza entre n. ¿No es cierto? Ya, ahora saquémosle una raíz. Saquemos la raíz a todo esto. Entonces el error es igual al z, la raíz de 2, por desviación entre raíz de n. ¿No es cierto? Entonces este error despejado termina siendo el intervalo de confianza, porque este es el z que representa el alfa y esto que están viendo acá es el beta, que como les dije era el error estándar de la media. De ahí sale esa ecuación. ¿Está claro? Entonces esa es la forma o la lógica de por qué un intervalo sale así. Entonces supongamos que para este problema yo les he dicho que la desviación estándar de la población es 25, ¿no es cierto? Y hemos calculado un estadístico E de 100. Entonces, ¿cuánto es un intervalo de confianza? Al 95%. Entonces, hay que reemplazar. Entonces, el intervalo de confianza va a ser el estadístico E más menos el Z por el error estándar de la media, ¿no? Lo que les dije. Entonces, ¿cuánto sería el estadístico? ¿Cuánto es, profe? 100. Ya, vamos a cambiar el nombre, ¿ya? Para no confundirnos. Vamos a ponerle 75 o 750, ya.
Entonces el E sería 750 más menos el Z. ¿Cuánto es el Z para 95% de confianza? 1.96 multiplicado por, ¿cuánto es el error estándar de la media? Reemplacen. El error estándar de la media es la desviación estándar, o sea, la raíz cuadrada de 25, ¿no es cierto? Porque si sigma al cuadrado es 25, entonces sigma será 5, ¿no? La raíz cuadrada. Entre, abajo la raíz cuadrada de n es 100, entonces su raíz cuadrada de n, ¿cuánto será? 10, ¿no? Entonces la raíz cuadrada de 100. Entonces, si yo reemplazo esos valores, ¿cuánto sería, profe? Borramos. Raíz cuadrada de 25 era 5, raíz cuadrada de 100 es 10. Entonces esto es el error estándar de la media. Perdón, esto es el error en total. Este es el alfa y este es el error estándar de la media. Entonces esto me saldría, a ver, 100.96 por 5 entre 10, me sale 0.98. Entonces me sale 750 más menos 0,98. Ese es mi intervalo de confianza. ¿Han visto? Eso es. Entonces así es como se calcula un intervalo de confianza usando el teorema del límite central. Difícil que les pregunten, no creo, porque alguna vez hace muchos años preguntaron esto de acá. Te dijeron, reemplaza los valores, te decían el estadístico es tanto, el Z es tanto, y te ponían acá la muestra, la desviación, y había que reemplazar. Así que yo creo que la ecuación sí es algo que deberíamos por lo menos conocerlo. Y toda la explicación que les he puesto acá es el teorema del límite central. Ahora vamos a lo siguiente. Profe, ¿y qué pasa si lo que yo quiero no es estimar un parámetro E en función de un estadístico? ¿Qué tal si lo que yo quiero es comparar si un estadístico es mayor o menor que otro para luego extrapolar que ese parámetro es mayor o igual al otro? Cuando tú quieres comparar dos grupos, ahí sí ya tienes que recurrir a la prueba de hipótesis. Entonces la prueba de hipótesis cuando ya estamos jugando con dos variables que queremos comparar. ¿Ya? Entonces una prueba de hipótesis tiene varios pasos. ¿Ya? Por ejemplo, primero tienes que ver qué variables estás usando y si los parámetros que vas a medir son o no son normales. O sea, para hacer una prueba de hipótesis tengo que determinar si estoy usando variables cualis, cuantis, dicotómicas, politómicas, etc. ¿Por qué? Porque en función de las variables y si es paramétrico o no, yo voy a seleccionar el estadístico de prueba o la prueba estadística. Entonces, el punto 1 está relacionado con el punto 4. Si yo tengo variables cualitativas, voy a escoger un estadístico de prueba diferente que si mis variables son cuantitativas. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más a detalle más adelante. Segundo paso. El segundo paso es tengo que formular una hipótesis, ¿correcto? Pero acá estoy hablando de que es una hipótesis, en este caso, estadística. O sea, mi hipótesis alterna, que es la 1, H1, va a plantear que el estadístico 1 es mayor al estadístico 2, ¿correcto? Esa es mi hipótesis. Pero ustedes saben que a toda hipótesis alterna se le debe crear una hipótesis nula o H0, que es lo contrario. ¿Qué es lo contrario de que E sea mayor a E2? Que sea menor o igual. ¿Correcto? Eso es lo contrario. Si yo quiero probar que E1 es mayor a E2, lo contrario, el espejo, la nula, el reflejo, la complementaria es que E1 sea menor o igual a E2. ¿Ya? El paso 3 es que yo debo fijar el nivel de significación, o sea, tengo que fijar el alfa, que ya habíamos quedado que era 5%. Entonces, ¿qué significa esto?
Este punto 3, voy a hacerlo con otro color, el punto 3 determina el punto 5, la regla de decisión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si la prueba de hipótesis de la nula es menor al alfa, entonces se rechaza. Y por lo tanto, si la probabilidad de la nula cayó menor al alfa, se rechaza, por lo tanto la nula no existe y ¿qué quedaría? Que la probabilidad de la alterna, o mejor dicho, no es probabilidad porque no se calcula nada ahí. Si he rechazado la nula, entonces el paso siguiente es que se acepta la alterna. ¿Vieron la lógica? Entonces en el paso 3 yo fijo el nivel de significación, el punto límite para encontrar la significancia, que dijimos que es 5%. Y eso en el punto 5 me da la regla de decisión. Si la prueba de hipótesis del paso 4, la prueba estadística, yo lo he sometido a mi hipótesis nula y cae en la zona de rechazo que es menor al alfa, eso quiere decir que la debo rechazar. Y si la rechazo, entonces tengo que aceptar la alterna, porque habíamos quedado que si no hay nula, lo único que queda es la alterna, porque son totalmente opuestas. Si no es de día, es de noche. Si no estás vivo, estás muerto, y viceversa. O sea, no hay otra opción. No hay otra opción. ¿Ya? Por eso es que recuerden, la nula y la alterna, perdón, H1 y la nula son complementarias. O sea, si yo sumo la nula y la alterna, correcto, me tiene que dar el 100% de todas las posibilidades. Son complementarias. ¿Ya? Muy bien. Recuerden que en la nula no deben poner la negación. La nula no deberían usar la negación. Cuando hagan el enunciado de la nula, tú no puedes decir que la nula es no. ¿Por qué? Porque cuando yo rechazo la nula, es rechazar un no. Y cuando rechazo un no, en la lógica se genera un problema tautológico. No con no te da dos respuestas. Entonces tú no puedes usar no en la nula, porque generas un problema en la lógica. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente, cuando ya estamos listos con todo seteado, ¿no? Nos vamos a calcular. Calculamos el estadístico. O sea, corremos el paso 4, que es la prueba estadística, la corremos sobre la hipótesis nula. O sea, el cálculo de la prueba estadística del paso 4 se hace en el paso 6, pero sobre la prueba de hipótesis, porque es la que se somete a prueba. La hipótesis nula es la que se somete a prueba. La hipótesis alterna no se somete a prueba. ¿Ya? Entonces la nula se somete a prueba y entra. Entonces, en función de lo que nos salga, solo tenemos dos opciones. Si la prueba de hipótesis nula salió mayor o igual al alfa, no se rechaza. Si la prueba de hipótesis nula cayó menor al alfa, o sea, menor a la zona de rechazo, correcto, menor al alfa, entonces se rechaza la nula y se acepta la alterna. ¿Ya? Ese es el camino. Pero cuando tú no rechazas la nula, tú no puedes rechazar la alterna. Recuerden, la alterna no se ha creado para ser rechazada. La alterna o H1 se ha creado para ser aceptada. La que se somete a prueba para rechazo o no rechazo es la nula, pero no la alterna. Entonces, cuando tú llegas al primer escenario, que no pude rechazar la nula porque el pH 0 cayó mayor o igual al alfa, simplemente ahí muere tu estudio, ahí muere. Pero si yo rechazo la nula porque cayó menor al alfa, entonces inevitablemente me queda aceptar la alterna. ¿Correcto? Sí. Perdón. Entonces inevitablemente me queda aceptar la alterna. ¿Por qué? Porque si rechacé la nula, me toca aceptar la alterna. No tengo opción. ¿Ya? Porque la nula es un fantasma que se ha creado solo para demostrar que no es probable. De tal forma que lo probable es la alterna. ¿Ya? Bacán. Y finalmente, ya con esto acabamos los pasos, la conclusión de tu estudio tiene que ser en términos del problema, no en términos de estadística. O sea,
Si te salió que la H0, ¿no es cierto? La probabilidad del H0 se rechaza, entonces la H1 se acepta. Tu conclusión de tu tesis no puede ser, se acepta la alterna. No, tu conclusión es, se demostró que E1 es mayor a E2 estadísticamente significativo. ¿Me entiendes? Tu conclusión es en función de tu problema de investigación. No es una conclusión en función de la matemática. ¿Listo? Bien. Entonces hemos aprendido los pasos de la estimación de una prueba de hipótesis, perdón. Los pasos de una prueba de hipótesis. Pero, profe, acá hay un problema. ¿Cuál? ¿Qué pasa si es que yo rechazo una hipótesis nula, pero en la vida real no debí rechazarla porque era verdad? Y por lo tanto he aceptado una alterna que era falsa. Y viceversa. ¿Qué pasa si no me da el test estadístico para rechazar la nula? Y por lo tanto, al no rechazar la nula, no puedo concluir nada. Entonces, en ambos casos estás cometiendo errores. Entonces, como esto es un cálculo probabilístico, siempre va a haber errores. ¿Ya? Entonces llegamos a la parte más importante del banco de preguntas de estadística. Después de la curva de Gauss, que vimos hace un rato, lo más preguntado son los errores en estadística en la prueba de hipótesis. ¿Ya? Entonces sígueme porque esto es muy facilito, muy facilito. ¿Ya? Entonces mira, ¿qué posibilidades tiene la realidad, la vida real? Bueno, en la vida real solo hay dos opciones. Que la nula sea igual a 1, o sea cierta. ¿Ya? Vamos a... Entonces, lo único que puede haber en la vida real es que la nula sea cierta o que la nula sea falsa. ¿Ya? Acá, porfa. Hay que hacer una corrección, disculpen. Para que la nula sea falsa tiene que ser 0, acá. 0. ¿Ya? Entonces, o la H es 0, la nula. Es cierta, o la H0 es cierta, o sea, 1, o la H0 es falsa. ¿Correcto? Entonces, si la H0, la nula, vale 1, 100% probable es cierto, y si la H0 vale 0 es falsa. ¿Correcto? Son las dos únicas opciones, no hay más en la vida real, no hay más. Muy bien, entonces esta realidad del fenómeno, como lo digo acá, es la vida real. Te pregunto, ¿alguno de ustedes o yo somos dioses para saber lo que es la vida real? No, pues cada uno tiene una percepción de la vida real como su mente le permite ver. La verdad es absoluta y solo Dios la sabe. Y si no crees en Dios, bueno, alguien lo sabe, pero no tú. Claramente no eres tú. Entonces, la verdad absoluta en la ciencia es algo que es utópico. Nunca se puede llegar a la verdad absoluta. Se puede con cierto grado de probabilidad acercarnos o con ciertos modelos matemáticos demostrarlo. Pero no hay certeza total. Nadie es Dios. Por lo tanto, lo lógico es ponerse que hay dos escenarios. Uno donde es cierta y uno donde es falsa. Hay dos escenarios, como dos universos. Bien. Ahora, cuando yo hago mi cálculo matemático, cuando hago mi paso 6, mi cálculo de estadístico, en el paso 7 voy a tener dos opciones. O bien no la rechazo o bien la rechazo. Eso sí yo lo puedo hacer porque es mi cálculo. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa en el escenario donde yo rechacé, correcto? ¿Qué pasa en mi escenario donde yo rechacé una cierta? Si yo rechazo una verdad, he cometido error alfa. El error 1 o el error alfa. Entonces, en este escenario, donde hay rechazo, acá, entonces todo lo que yo rechace, que no debí rechazar, si es que fuera cierto, eso es un error alfa. ¿Está bien? Entonces vamos a pintar con color azul la zona, este ejercicio de acá,
que sería el escenario donde la nula es cierta. Y cuando yo rechazo una nula que es cierta, he cometido ¿qué error? Un error alfa, profe. En ese universo he cometido un error alfa. Muy bien. Pero en ese mismo universo, ¿qué pasa si no rechazo? En ese mismo universo, ¿qué pasa si no rechazo? Entonces la zona de aceptación, en verdad el término correcto es zona de no rechazo. Voy a corregir porque a mí me gusta que las cosas se digan bien. Eso es de un libro de bioestadística, pero no me gusta aceptación, no es el término correcto. El término es zona de no rechazo. Yo no puedo aceptar una nula. La nula no se ha creado para ser aceptada. ¿Es rechazo o no rechazo? Ya, si no puedes entender la diferencia entre que no rechazo no es igual a aceptada, entonces hay que hacer un curso de lógica, ¿ya? Yo rechazo algo o no rechazo, punto. Aceptar es otra proposición. Entonces, si yo he hecho un estudio para aceptar algo, entonces puedo aceptar o no aceptar. Pero la nula es una prueba para ser rechazada. Entonces, rechazar y no rechazar es el efecto. No significa que al no rechazar voy a aceptar. Entonces, por ejemplo, yo digo, ¿tú crees en Dios? Yo simplemente digo, ni lo afirmo ni lo niego. Entonces, a una persona que no sigue la lógica dice, entonces no crees. No, en ningún momento he dicho que no creo. He dicho que no puedo probar si existe o no. No es lo mismo, ¿correcto? No es lo mismo. Entonces, los políticos, los fanáticos, todos no tienen la capacidad de ver el error en la lógica de su razonamiento. O sea, si tú no apoyas a las marchas, ¿eres A o eres B? Irracional. El que yo no apoye a las marchas no significa que yo tengo que estar en el otro lado. Porque la pregunta fue, ¿marcho o no marcho? ¿Protesto o no protesto? ¿Creo o no creo? La pregunta no es al revés. ¿Me entienden? Por eso es muy importante que se siga el marco lógico cuando uno quiere hacer alguna expresión o alguna interpretación en la bioestadística. Entonces acá tiene que decir zona de no rechazo. Muy bien, entonces ahora vámonos al otro universo. ¿Qué pasa, profe? Vamos a poner en color rojo. ¿Qué pasa si la nula era falsa? Era falsa. Entonces, si la nula es falsa, ¿y qué pasa si yo no rechazo una falsa? Entonces, vamos a poner con rojito. ¿Qué pasa si yo no rechazo una falsa? He cometido un error 2 o error beta. Entonces, si yo no rechazo una falsa, acá es un error beta. Entonces, en el mundo rojo, donde era falsa la nula, si yo no la rechacé, ¿qué error he cometido, profe? He cometido un error beta. Entonces, se dan cuenta, como hay dos universos, el azul y el rojo, siempre se comete en alguno de ellos un error, en uno el alfa y en el otro el beta, siempre, ¿se dan cuenta? Pero a su vez, si hubiera el mundo azul, en el mundo azul, si yo no rechazo 1 menos alfa, todo esto que estoy pintando de azul, sería lo correcto. Y a la vez, en el mundo rojo, si yo no rechazo si yo rechazo una falsedad, todo esto que estoy pintando de rojo sería lo correcto. Por eso, lo correcto es 1 menos beta, eso se llama potencia en el mundo rojo, y lo correcto en el mundo azul es la confianza, que es no rechazar la verdad. Entonces, el nivel de confianza es lo correcto, esto es la confianza en el mundo azul, y el 1 menos beta es lo correcto, eso es la potencia en el mundo rojo. Entonces, en cristiano, cuando yo hago una prueba de hipótesis y la someto a prueba, se generan 4 escenarios. 4. 2 escenarios buenos, que es la confianza y la potencia en ambos mundos, y 2 escenarios malos, que es el error alfa y el error beta en ambos mundos. Entonces, si lo correcto es que la nula era cierta, solo Dios lo sabe, puedo ser confiable o puedo tener error alfa. Y si lo cierto fuera que la nula es falsa, entonces puedo ser potente o puedo cometer error beta. Pero como no puedo saber en qué escenario estoy porque no soy Dios, siempre existen las 4 posibilidades. Lo ideal es que el alfa sea menor al 5% y por ende la confianza más del 95%,
Y lo ideal es que el beta sea lo mínimo posible y nunca pase del 20 para que la potencia sea más de 80. Es lo ideal. Y nosotros tenemos que aprender a vivir en esos dos universos, rojo y azul. Como las pastillas, pues, ¿no? De Morpheus que le da a ¿cómo se llama este pata? Al elegido. Ya se me fue. Sorry. Ya no tengo RAM. Neo. Neo. Como le dio a Neo en Matrix, ¿no es cierto? Ya, entonces es algo así. Son dos universos que se solapan. Las curvas siempre van a tocarse abajo, así que el alfa y el beta siempre van a existir. Pero cuanto más alejadas estén esas curvas, es mejor, porque hay menos alfa y beta. Cuanto más se junten las curvas, es peor. Hay mucho alfa, mucho error de diseño, mucho error sistemático, y hay mucho beta, mucha falta de potencia, ¿no? Está bien débil esa muestra. ¿Bien? Listo. Listo. Entonces hemos llegado a la parte final de la clase, ¿ya? Entonces después de haber analizado cómo se hace un intervalo de confianza y cómo se hace una prueba de hipótesis, inevitablemente hay que llegar a este punto que es el más difícil de todos, que es poder elegir el test estadístico. ¿Se acuerdan ese paso 4, que era elegir el test estadístico que dependía del tipo de variable en la prueba de hipótesis? Y también no se olviden que hay un test estadístico que se calcula en el intervalo de confianza. Así que siempre hay que escoger un test estadístico. ¿Por qué? Porque el test estadístico es el que nos permite calcular justamente la probabilidad de ocurrencia del evento. Si yo no tengo un test estadístico, no voy a tener una ecuación de probabilidad para poder calcular. Entonces, todo lo que hasta ahorita hemos aprendido es una ecuación basada en la curva de Gauss. Pero los test estadísticos son más distribuciones, más complejos, ¿ya? Entonces, para poder hacerlo amigable, hay muchas formas de estudiar esto. En varios manuales van a ver eso. Yo escogí esta de un artículo de Cielo, también es de varios libros que tienen esta visión, en la que te dicen que el test estadístico debe estar enfocado de acuerdo al objetivo del estudio y al tipo de variable, ¿ya? Entonces, hay otras clasificaciones donde solo le van al tipo de variable, pero esta me gusta porque va con el objetivo del estudio. Entonces, arrancamos. Primero, como pueden notar, hay un montón de herramientas, ¿no? Martillitos, desarmadores. Lo que pasa es que los test estadísticos son las herramientas con las cuales vamos a calcular la probabilidad. O sea, yo tengo que saber escoger. Si quiero sacar un tornillo, no voy a poner un martillo. Tampoco voy a traer un alicate, traeré un desarmador. Si yo quiero clavar, no voy a traer un alicate, pues traeré un martillo. O sea, tú tienes que saber usar el test correcto, ¿ya? Entonces, lo primero que tienes que saber es, las variables que voy a usar, ¿son normales? ¿Vienen de la curva de Gauss? Porque si son normales, voy a usar los test paramétricos, ¿correcto? Si no es normal, si no son normales, voy a tener que usar los test no paramétricos. Recuerda, cuando uso un test paramétrico, puedo extrapolar en la población. Cuando uso un test no paramétrico, solo puedo concluir por la muestra de mi estudio. No puedo extrapolar. ¿Ya? Bien. Entonces, dicho eso, acaba el cuadro. Entonces, a la izquierda, tú vas a definir el objetivo de tu tesis. Voy a describir a un solo grupo, voy a comparar con una variable a un solo grupo, voy a comparar dos grupos independientes o voy a comparar más de dos grupos independientes. Ese es tu objetivo del estudio. Y luego te vas a preguntar, ¿la variable que voy a comparar o que voy a describir es continua o está en escala ordinal o está en escala binaria o estoy haciendo un estudio de supervivencia? Esa clasificación es arbitraria.
Lo ha hecho, como te digo, los libros y la literatura que yo te voy comentando. No es necesariamente lo ortodoxo, pero me parece que es la más práctica para poder sacar adelante esta parte que es lo más difícil de la clase. Entonces, por ejemplo, imagínate que yo tengo una población del Perú, ¿no es cierto? Ahí. Entonces yo quiero describir a todos los peruanos, quiero describir cuál es su prevalencia de hipertensión arterial. Ese es mi objetivo. Entonces quiero describir un solo grupo, los peruanos. Y quiero calcular la hipertensión arterial. La prevalencia, ustedes saben que es una variable cuantitativa, ¿verdad? Cuantitativa. Entonces es un dato continuo, puedo calcular la media y puedo calcular su desviación estándar. Entonces puedo calcular cuál es la media de los hipertensos y su desviación estándar en cuanto a su frecuencia. ¿Me entienden? O sea, he hecho una descripción de un grupo. Puedo describir la glucosa de un grupo de pacientes. La media, doctor, de la glucosa es de 100 con una desviación estándar de 10. Ya hice un estudio. Media y desviación estándar. Muy bien. Pero supongamos que lo que yo quiero estudiar no es cuantitativo, no es una variable continua, sino de repente yo quiero estudiar acá vamos a poner los estratos socioeconómicos del Perú. Quiero comparar los estratos socioeconómicos del Perú. Entonces, hay un orden, ¿no? Socioeconómico, de mayor a menor o de menor a mayor. Entonces ahí, por ejemplo, yo puedo agarrar la mediana o el rango intercuartílico. Puedo decir, bueno, pues el cuartil 3 y el cuartil 1 de los peruanos va de tanto a tanto dinero de ingreso mensual por familia. ¿Qué he hecho? Un rango intercuartílico. ¿Y qué he logrado mi objetivo? He descrito los estratos socioeconómicos. Sencillo. ¿Ya? No, profe, lo que yo quiero ver es cuántas personas aprueban al gobierno y cuántas desaprueban al gobierno. Entonces yo ahí estoy viendo un dato binario, aprueba o no aprueba. Entonces, ¿qué puedo sacar con eso? Puedo sacar una razón o puedo sacar una proporción. De los que aprueban contra los que no aprueban, razón, y los que aprueban del total, proporción. Entonces acá como ven, binario, proporción. ¿Listo? Entonces eso es lo que puedo hacer de un estudio de descripción de un grupo. ¿Está bien? Ya. ¿Entendieron, no? Todo un grupo, todos los peruanos. Ya. Ahora voy a hacer otro estudio para agarrar el de abajo. Comparación con una variable. Entonces supongamos que voy a agarrar otra vez a mis peruanos, ahí está. Pero solo voy a tomar una muestra pequeña. Una muestra. Entonces esta muestra voy a calcularle un estadístico E. Pero yo quiero extrapolarlo a todo el parámetro de Perú. En el anterior ejemplo yo había medido todo el Perú. Acá yo quiero comparar con una variable el parámetro de toda la población. Entonces acá tengo que hacer un intervalo de confianza, ¿se acuerdan? Estadístico más menos el Z por el error estándar de la media, ¿se acuerdan? Entonces esto, por ejemplo, este intervalo de confianza que estoy haciendo requiere que use la prueba Z. Ahí está, la prueba Z. ¿Ya? Siempre y cuando sea normal. Pero, ¿qué pasa si la distribución no es normal? No es normal. Entonces, ahí no voy a poder usar la prueba Z, entonces podemos irnos a la prueba T. ¿Correcto? Entonces, la prueba T de Student se usa cuando tenemos una distribución que no conozco la varianza, ¿correcto? O que es una muestra no normal, pequeña, menos de 30 sujetos, puedo usar la T de Student. ¿Ya? Cuando es una muestra grande, me puedo ir a la Z. ¿Ya? Entonces, la prueba T de Student es similar a la prueba Z, solo que se usa para muestras más pequeñas, ¿correcto? Cuando son menos de 30, ¿correcto? Y no conocemos la varianza, cuando son menos de 30 sujetos y no conoces la varianza, y el Z sería cuando son más de 30 sujetos y no conoces la varianza, o simplemente en todos cuando conoces la varianza. ¿Correcto? Esa es la diferencia entre las dos básicamente. Entonces ahí utilizo. Ahora, ¿qué pasa si lo que voy a medir no es el estadístico de prueba? Ponte acá, yo quería calcular el promedio de notas, ¿no? Entonces, como es una variable continua, usaba T o Z.
Pero ¿qué pasa, profe, si lo que usted quiere calcular acá en el estadístico no es un número, sino son ordinales? Ordinales. O sea, usted quiere acá comparar, por ejemplo, tres mediciones, o sea, tres categorías, lo quiere comparar con toda la población. Entonces, ahí ya no puedo usar T de student y Z, porque T de student y Z es para esta ecuación. No va. Entonces, ahí tendré que usar el test de Wilcoxon. El test de Wilcoxon, acuérdense, es cuando quiero utilizar variables ordinales o escalas de medición, perdón, ordinales de comparación de una variable. ¿Ya? De una variable. Entonces, otra forma de estudiarlo acá es la prueba T de student, es cuando vas a hacer una prueba paramétrica, y la de Wilcoxon es una no paramétrica, porque los valores ordinales de comparación no pueden ir a prueba paramétrica. Esa también es otra forma de estudiarlo. ¿Ya? Muy bien. Pero ¿qué pasa, profe, si lo que quiero estudiar es simplemente un dato binario? ¿Correcto? Yo quiero hacer una comparación de una variable, pero de un dato binario. Ahí se usa chi cuadrado. Chi cuadrado, acuérdate que es para datos binarios. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a la siguiente. Vamos al siguiente ejemplo. Ahora lo que yo quiero es comparar dos grupos independientes. Dos grupos independientes. A ver, ¿cómo sería, profe? Vamos a agarrar un grupo de residentes, correcto, su media, y voy a agarrarlo otro grupo de residentes, su media. Entonces quiero ver si la media 1 es mayor que la media 2. Entonces estoy comparando dos grupos que son independientes, residentes de traumato con residentes de cardio, y lo que estoy midiendo es su nota. Su nota es un valor continuo. Entonces, ¿qué me recomienda la tabla? T de student para muestras independientes. Correcto. Y si es que es más de 30 sujetos, podemos hacer una prueba Z. También, siempre y cuando conozcamos la varianza. ¿Ya? Muy bien. Ahora, doctor, pero no, ¿qué pasa si lo que yo quiero calcular no es su nota en promedio, sino quiero comparar, por ejemplo, yo les he medido los alumnos que tienen poca, mediana y alta nota, contra los que tienen poca, mediana y alta nota. Entonces, eso es una escala ordinal. Entonces, ahí no puedo usar T, no va T de student. Ahí va Mann-Whitney, la famosa U de Mann-Whitney. Es para comparar. Es el no paramétrico de la T de student. ¿Ya? Doc, no quiero comparar ordinal. Solamente son dos cosas. Residentes que aprueban y que jalan, de traumato y de cardio. Si es binario, es el famoso chi cuadrado. Chi cuadrado. ¿Ya? Esta es la pregunta. Lo que más preguntan en los exámenes cuando quiero comparar dos grupos, una variable dicotómica, es chi cuadrado. ¿Ya? Pero se hace el ajuste de Fisher cuando la muestra es menor a 10. Cuando son muy pocos sujetos hay que hacer el ajuste de Fisher. Por eso ahí dice Fisher. ¿Ya? Muy bien. Doc, pero ¿qué pasa si hago otro estudio? Quiero comparar dos o más grupos. O sea, no solo dos, sino dos o más grupos. O sea, A, B y C. Quiero ver si A es mayor a B y mayor a C. También de una variable binaria. Entonces, si es binaria, más de dos grupos, otra vez chi cuadrado. No, profe, no es binaria. Vamos a comparar los estratos. Leve, moderado, severo de cada grupo. Los estratos. Eso es ordinal. ¿Qué toca? Kruskal-Wallis o Yokehiri-Terpstra. También. El que han preguntado es Kruskal-Wallis. No, profe, no quiero calcular ordinal, quiero calcular promedios. Su promedio del A, su promedio del B, su promedio del C. Ese es ANOVA de una vía. ¿Vieron? Y así es como se hace el cálculo para comparar dos o más grupos independientes. ¿Ya? Muy bien. Lo mismo aplica para supervivencia. Acuérdense las curvas de supervivencia, ¿se acuerdan, no? En qué momento la cohorte llega a un punto donde ya todos fallecen por igual, tratamiento A, tratamiento B, tratamiento C. Esas son las famosas curvas de supervivencia de Kaplan-Meier, cuando solo quiero hacer de uno.
Si ya quiero comparar dos tratamientos independientes, el long rank test. Y si quiero comparar hasta 3 grupos, ahí se hace la regresión de Cox. Entonces, cuando tú quieres comparar la supervivencia, si va un solo grupo, Kaplan. Si va 2 o más, long rank. Si va, si van 2, long rank. Si van 2 o más, perdón, regresión de Cox. ¿Ya? Ahí sí no ahondo mucho porque eso nunca han preguntado. Se usa sobre todo en estudios de oncología, de supervivencia. A ver, profe, vamos con más. ¿Qué pasa si los grupos son dependientes? ¿Cómo es eso, profe? Voy a agarrar a un grupo de alumnos de la academia, voy a ver su promedio, su nota, y a ese mismo grupo de alumnos, después de una intervención, les voy a medir otra vez su nota. Entonces, como te das cuenta, es el mismo grupo de personas. Entonces, como es el mismo grupo de personas, esto se vuelve dependiente. Y si es de 2 grupos, T de muestras apareadas, y si es de más de 2 grupos, ANOVA de 2 vías. El ordinal sigue siendo Wilcoxon y aquí cambia Friedman. Y en el binario, ahí sí vuelve McNemar, ya no es chi cuadrado, es McNemar, y acá es Q de Cochrane. O sea, si tu población de estudio es la misma, cambian totalmente las pruebas estadísticas, porque son dependientes. Así es la matemática. ¿Ya? Muy bien. Vamos a otro estudio. No, Doc, no quiero comparar grupos, eso me llega. Yo quiero asociar. A ver, cuéntame. Yo quiero asociar. Quiero decir que cuando aumenta mi nota de los simulacros, va a aumentar mi nota del residentado. O sea, quiero asociar una variable nota de simulacro, lo quiero asociar con la variable nota del examen de residentado. Entonces, como quiero asociar 2 variables que son continuas, ¿qué voy a recomendar? El R de Pearson, la correlación de Pearson. ¿Ya? Muy bien. Pero, profe, yo no tengo notas de exámenes. ¡Hala! ¿Qué cosa tienes? Yo solo tengo mi semáforo verde, amarillo, rojo. Ya, entonces eso quiero comparar de repente con mi nota del residentado. Entonces, si una de las variables es ordinal, caballero, no puedo usar Pearson, tengo que hacer correlación de Spearman. Correlación de Spearman. ¿Ya? Y finalmente, no, profe, yo solamente quiero ver si en mis simulacros aprobé o desaprobé contra mi nota del residentado. Eso es un coeficiente de contingencia de Karl Pearson. ¿Ya está? Muy bien. Doc, yo soy más achorado. Quiero una tercera variable, un Z. ¡Hala! 3. Esa es correlación canónica. No hay una prueba para ordinal y el análisis de función multivía sería para un binario, cuando quieres asociar 2 o más variables. Eso es bravo, ¿eh? Eso es bravo. Y finalmente, la más bonita de todas, la que los epidemiólogos y estadísticos están como locos que les gusta hacer, la famosa predicción. Doc, yo quiero hacer una función donde pueda sumar varios valores y yo te pueda decir que para ingresar al residentado importa esto como 10, esto como 2, esto como 1, esto no importa y esto importa como 100. O sea, voy a hacer un modelo predictivo para predecir la variable. ¡Hala! Eso es más bacán, claro. Entonces, para predecir, yo tengo que decir cuánto tiene que cambiar la X para que cambie la Y. Eso es predictibilidad. ¿Ya? Entonces, para predecir, yo necesito saber contra qué estoy enfrentándome. Entonces, por ejemplo, yo quiero predecir cuánto cambia mi nota de los simulacros, eso es una continua, quiero ver cómo afecta eso en la Y, que es mi nota del residentado. Entonces es una regresión. Y en este caso, como tu nota de simulacros son elevadas a la 1, lineal. Si fuera elevado al cuadrado, la ecuación sería no lineal. Si solamente es notas de simulacro, simple. Si también quiero ver tus notas de pretest y de posttest, eso ya sería múltiple. Y así, hay varios tipos de regresión. Pero nota que en todos estamos con notas continuo. Profe, no, yo no voy a medir eso. Yo no puedo medir notas. ¿Qué vas a medir? Voy a medir mi semáforo.
si soy verde, amarillo o rojo. ¿Cuánto de ser verde, amarillo o rojo influye en mi nota del recién dado? Verde, amarillo o rojo es ordinal. Regresión no paramétrica o la ZADICHI. Esa es la prueba. Y finalmente, no, profe, yo no quiero eso. Yo quiero probar, simplemente quiero probar. Los alumnos que dieron buen ENAM o mal ENAM, cómo les va en su residentado. Y también los que sacaron según 10 puntos, menos de 10 puntos. Sé esto. O sea, cuando todas tus entradas son binarias, sí, no, sí, no, sí, no, el modelo predictivo se llama regresión logística. Y este es el que más se usa en medicina. ¿Por qué, profe? Porque supongamos que la salida sea infarto. Entonces, ¿cuáles serían tus variables predictoras? Diabetes sí, diabetes no. Hipertensión sí, hipertensión no. COVID sí, COVID no. Y así hacemos un modelo de regresión logística para decir qué variables son las que son factores de riesgo para el cáncer. Y ahí vamos a sacar cuál influye más que otra. ¿Entendieron? Entonces, les he mostrado un ejemplo por cada tipo de test estadístico para que ustedes sepan cómo es, en verdad, lo que hace un bioestadístico para poder escoger la prueba. Acá solo he tratado de ser lo más práctico para fines didácticos, ¿ya? Entonces, vamos a las preguntas de examen. ¿Qué ha venido alguna vez? Regresión logística, coeficiente de contingencia, ha venido Pearson, ha venido Spearman, ha venido regresión lineal. De acá atrás ha venido Mann-Whitney, Wilcoxon, Kruskal-Wallis, ANOVA, T de Student y Z, obvio, y un montón de chi cuadrados, como les dije. Así que no es que no haya venido, sí hay preguntas, pero es una sola pregunta por cada prueba. Salvo el chi cuadrado o el T de Student, que sí pueden tener 2 o más en el histórico. Pero desde hace muchos años no viene. Así que bueno, espero que no les venga porque esto es algo, como ven, un poquito complejo. Pero practicando se entiende.